Hola, queridos estudiantes de cuarto medio, plan electivo, cuarto medio A y cuarto medio B. El día de hoy les traigo esta clase para repasar contenidos que ya hemos visto a través de las guías que yo le he enviado, pero quise hacer estas clases para ver, para tal vez de alguna forma, para de alguna forma aclarar ciertas dudas que ustedes quizás le han surgido al realizar estas guías. La verdad es que no he recibido mucha retroalimentación o preguntas, más bien dicho, por parte de ustedes, solo de algunos estudiantes. Así que espero que les sirva y espero que también les sirva para poder completar estas guías. Cualquier cosa, recuerden que pueden escribirme a mi correo. También tenemos un grupo por WhatsApp con el cuarto medio A en donde pueden hacerme consultas. En el cuarto medio B, bueno, no tengo contactos de ellos, pero sí está mi correo electrónico para que me puedan hacer consultas, dudas, lo que sea dentro de la materia. Recuerden que a pesar de esta pandemia, la PSU no se ha cancelado, así que es importante que vayan repasando estos contenidos que son netamente de PSU. Vamos a comenzar con esta clase eh, que lleva por nombre Teoría celular, las células procariontes y las eucariontes. Con esta es la primera materia con la que nosotros comenzamos el plan diferenciado, que se va a basar principalmente en repasar contenidos para la PSU. Así es que vamos con esto. El objetivo para estas clases es que ustedes conozcan los postulados de la teoría celular, relacionan la morfología celular con la funcionalidad. La morfología se refiere a la forma, ¿ya? Describir las diferencias fundamentales entre las células procariontes y también las células eucariontes. Para comenzar, nosotros debemos saber o recordar que la célula es la unidad básica de organización de todos los seres vivos, tanto en lo que se refiere a la forma como también a su función. Una de las características principales de las células es que son autosuficientes en todos sus procesos metabólicos. Y nosotros podemos clasificar a las células en dos grandes grupos, que son las células, que son las células procariontes y las células eucariontes. Tanto en una como en la otra célula, o sea, procariontes y eucariontes, estas células presentan en conjunto, o sea, nosotros podemos encontrar características similares en ellas, como por ejemplo una membrana plasmática que limita a cada una de ellas, una matriz coloidal donde se encuentran las estructuras intracelulares, o sea, que es el citoplasma, como nosotros conocemos mayormente, y un material genético que está constituido por ADN, quien se va a encargar de dirigir las funciones de las células y le va a otorgar la capacidad de reproducirse. Eso presentan esas características presentan estas dos células procariontes y eucariontes que son similares para ambas. ¿Quiénes descubrieron las células? Esa es una gran pregunta y que tiene relación con lo que es la teoría celular, que vamos a conocer ahora. Dentro de la teoría celular hay varios científicos que han aportado a lo que es hoy la teoría celular, los postulados que tiene esta teoría. En 1665 hubo un científico denominado Robert Hooke, que él informó sobre sus observaciones con un microscopio rudimentario que él fabricó, que era como una especie de lupa con mucho aumento, mucho aumento, que no es como un microscopio del de ahora, pero se conoce como uno de los primeros microscopios en la ciencia. ¿Qué fue lo que hizo él? Él cortó unas láminas de corcho extremadamente delgadas y observó, cuando las puso a este microscopio, observó una multitud de celdillas, las cuales llamó células, que son estas que ustedes pueden observar aquí, ya que les recordaban a las celdillas de un panal de abejas, ¿ya? Entonces, esto fue lo que él observó en su microscopio rudimentario, y a esta especie de panal
las llamó células, porque le recordaba estas células. ¿Cómo entonces llegaron los científicos a pensar que la célula es la unidad básica de los seres vivos? Bueno, hubieron otros científicos, como por ejemplo en 1670, Anton Leeuwenhoek, que él es el padre de la microscopía. Él fue el primero que confeccionó un microscopio real, como muy parecido a los que conocemos ahora. Leeuwenhoek fue el primer científico en observar células vivas, ya que Robert Hooke lo que hizo fue observar una lámina de corcho, que en realidad no está vivo, pero Anton Leeuwenhoek fue el primero en observar células en células vivas. Por ejemplo, observó en bacterias, en glóbulos rojos y también en espermatozoides. ¿Ya? Ahí hay una imagen de un microscopio. Posteriormente, en 1838, el botánico alemán Matthias Schleiden concluyó que todos los vegetales estaban formados por células. Al año siguiente, su compatriota, el zoólogo Theodor Schwann, llegó a la misma conclusión con respecto a las estructuras de los animales. Estas observaciones sentaron las bases para la postulación de la teoría celular. Estos dos científicos observaron en células diferentes, una en células vegetales y otra en células animales, y llegaron a la misma conclusión de que estaban constituidas ambas estructuras por células. Luego, en el año 1855, el cirujano alemán Rudolf Virchow llegó a la conclusión de que las células deben ser consideradas como unidades metabólicas. Además, predijo que todas las células provienen de células ya preexistentes. Louis Pasteur concluyó que los microorganismos que crecieron en su famoso experimento de los caldillos provenían del exterior. Así dedujo que los seres vivos provienen de otros anteriores, rebatiendo de esta forma la teoría de la generación espontánea. Esta teoría, no sé si la recuerdan, pero que decía que como que todas las especies o todas las células aparecían porque sí en el planeta, en el mundo. De esta forma se pudieron dar cuenta de que en realidad no era así, de que las estructuras vivas permanecían porque había a otra que le dio vida anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los postulados de la teoría celular? La célula es la unidad estructural de todos los seres vivos, es decir, todos los seres vivos estamos formados por células. La célula es la unidad funcional de todos los seres vivos, lo que significa que los procesos metabólicos para la vida ocurren dentro de la célula. La célula es la unidad de origen de todos los seres vivos, lo que significa que toda la célula proviene de otra preexistente, y eso es sumamente claro. Por ejemplo, lo podemos ver en nosotros mismos, que nosotros no existiríamos si es que no estuvieran nuestros padres y nuestro padre y nuestra madre, que son un conjunto de células que dio origen a nosotros, a sus hijos. Y la célula es la unidad genética de todos los seres vivos, es decir, cada célula contiene toda la información hereditaria que se transmite a las siguientes generaciones, y por eso muchas veces rasgos de nosotros que son parecidos quizás a nuestros abuelos, a nuestros tíos, y esa información que está dentro de nuestras células se va transmitiendo de generación en generación. Ahora bien, vamos a conocer lo que son los modelos celulares que les había mencionado en un principio. Nosotros tenemos dos grandes divisiones de estas células, que son las células procariontes y las células eucariontes, ¿cierto? Las células procariontes, el nombre lo dice. Pro significa antes y carion significa núcleo. Por lo tanto, las células procariontes, una de sus características principales es que no posee un núcleo definido, sino más bien posee un espacio que es como una especie de que se llama nucleoide, que está acá, que es donde se encuentra el ADN. Otra de las características de estas células procariontes, que son muy simples y que las podemos encontrar básicamente representadas en lo que son las bacterias.
Dentro de las características que ustedes pueden observar en esta imagen, podemos ver que está cubierto por la parte desde afuera hacia adentro por una cápsula que tiene unas estructuras chiquititas que podemos ver acá, que se denomina pili. También tenemos un flagelo que le da la movilidad a esta célula procarionte. Tenemos una pared celular, tenemos una membrana celular, tenemos, bueno, como ya dije, un ADN, un espacio que no es un núcleo, pero que es el espacio donde se encuentra este ADN que se llama nucleoide. Tenemos un citoplasma en donde se encuentran ciertos organelos, entre comillas, porque no lo son por sí solos. Se encuentran dentro de él ribosomas, mesosomas y también encontramos plasmidio. Dentro de las células eucariontes, el nombre también nos dice, nos indica la característica principal de estas células eucariontes. Eu significa verdadero y carion significa núcleo. Por lo tanto, quiere decir que las células estas tienen un verdadero núcleo. Y si nosotros, bueno, también las dividimos a estas en dos grandes grupos, que son las células vegetales y las células animales. En esta imagen ustedes pueden observar una célula animal. Recordar que no todas las células son esféricas como nosotros normalmente las conocemos, sino que tienen diferentes formas. Una, por ejemplo, de las más conocidas son las neuronas, que tienen una forma alargada y tienen como una especie de estrella en su cabeza. Dependiendo del lugar donde se encuentre, va a ser la forma que va a tener nuestra célula. En este caso, ustedes ven una célula animal. Y como pueden observar también, y si nosotros comparamos esta célula procarionte con la eucarionte, ya de por sí vemos que es un poco más compleja en cuanto a su morfología, a su forma. Ya encontramos mucho más organelos incrustados dentro de este citoplasma y una de las características principales es que tiene un núcleo y este núcleo es el encargado de contener el material genético, pero no se me apresuren que después vamos a conocer en detalle cada una de las características de estos organelos que presenta la célula eucarionte. Por ahora vamos a hacer una mirada más bien general de lo que son las células eucariontes y procariontes. Vamos a conocer la estructura celular y vamos a hacer una comparación entre las células procariontes y la eucarionte en cuanto a su morfología, ¿ya? Dentro de las células procariontes y eucariontes, las células procariontes no poseen una envoltura nuclear o una carioteca. En cambio, las células eucariontes sí poseen una envoltura nuclear o una carioteca, que es el núcleo en sí. El material genético en las células procariontes se encuentra libre en la región del nucleoide, mientras que en las células eucariontes el material genético está dentro del núcleo. En las células procariontes presenta una matriz interior sin organelos membranosos. En cambio, en las células eucariontes presenta un citoplasma con abundantes organelos membranosos. Las células procariontes contienen ribosomas con la característica 70S y las células eucariontes contienen ribosomas del 80S. Si ustedes quieren saber qué es lo que es esto, si quieren me pueden comentar, me pueden preguntar a qué se refieren con 70S y 80S, si es que no lo saben. Presentan un citoesqueleto formado por proteínas no microtubulares para dar forma y movimiento a las células, esto es las células procariontes, y en las células eucariontes presentan citoesqueletos complejos con proteínas microtubulares. Seguimos. En cuanto a las células procariontes, en cuanto a la formación de su citoesqueleto, tenemos acá algo muy interesante. Bueno, vamos a dividir estas células procariontes, las bacterias, básicamente. En cuanto a la división, bueno, vamos a ver específicamente la célula procarionte en este tipo de bacteria, ¿ya? Las células eucariontes, en cuanto a la división, nosotros tenemos que su división la va a hacer gracias a la actina, como sale acá. Esta proteína denominada actina, que constituye uno de los componentes del citoesqueleto, ¿ya?
Y en las procariontes vamos a encontrar esta proteína que va a participar en la división, que es la FTSZ, que es una sigla que está en inglés, que no la voy a mencionar ahora porque no me va a salir muy bien, ¿ya? Esta es una proteína del citoesqueleto de las bacterias y participa en el ensamblándose en... Ya, tuve un pequeño problema, por eso se va a quizás sentir un poco cortado. Bueno, le estaba diciendo que esta proteína, que es la FTSH, es una proteína del citoesqueleto de las bacterias y participa ensamblándose igual que el tubo de anillo en la división celular. ¿Ya? Después tenemos, en cuanto a la polaridad, tenemos que en las células eucariontes nosotros podemos encontrar la tubulina, que esta existe en dos formas, que es la beta y la alfa, y estas se organizan en forma de tubo para dar origen a los microtúbulos del citoesqueleto de las células eucariontes, que conjunto con los microfilamentos de actina, que son los que están acá, y los filamentos intermedios van a dar origen al citoesqueleto que nosotros podemos observar. Estas rejillas de acá van a dar origen al citoesqueleto de las células eucariontes. En las células procariontes nosotros podemos encontrar una proteína muy similar a la tubulina que lleva por nombre MREB. Y esta es una proteína presente en esta bacteria, la Coulobacteria, que ha sido identificada como un homólogo, como les decía, de la actina. Actúa muy parecido a la actina. Su función es la replicación del genoma de las bacterias, ¿ya? Por eso acá ustedes pueden ver que está como cruzado. Si bien esto está dentro de la división, acá nosotros podemos observar que la FTSZ actúa como la tubulina y la MREB actúa como la actina. Y en cuanto a la forma que va a otorgar a la bacteria o a la célula eucarionte, tenemos también dos proteínas. En las células eucariontes tenemos los filamentos intermedios, que son componentes del citoesqueleto y están formados por agrupaciones de proteínas fibrosas. Su nombre deriva por su diámetro, que es menor que los microtúbulos, pero es mayor que los microfilamentos, y su función es darle rigidez a la célula. Esa es la función principal de los filamentos intermedios. Luego, en las células procariontes encontramos el CRES, que también se conoce como cresentina, y se relaciona con los filamentos intermedios en las células eucariontes y participa en el mantenimiento de la forma celular, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, ¿qué estructuras encontramos que le dan forma a que ayudan a la división y le dan forma a las células procariontes? Estas tres proteínas, que es la FTSZ, la MRED y la CRES. Entonces, las células eucariontes tenemos estas mismas, también está constituido por diferentes proteínas, pero son estas que había mencionado anteriormente. En el citoesqueleto de la eucarionte está formado por microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos, que en su interior están compuestos por estas proteínas. En las células procariontes presenta una sola molécula de ADN en forma circular y no está asociada a proteínas histonas. En cambio, en las células eucariontes presentan moléculas de ADN que son lineales asociadas a proteínas histonas, conformando la cromatina. Cuando la célula se prepara para su división, este material se condensa y se forman lo que nosotros conocemos como los cromosomas. Entonces, las células procariontes tienen un material genético mucho más simple porque es solamente una hebra y no está asociada a proteína histona. En cambio, en nuestras células eucariontes encontramos
dos líneas de ADN que se asocian a proteínas histonas que forman la cromatina y cuando entra al proceso de división celular se condensan y forman los cromosomas, que tenemos 46 cromosomas nosotros, 23 aportados por la madre y 23 aportados por el padre. En cuanto a la división celular, en las células procariontes el mecanismo de división celular es de la fisión binaria, también se puede denominar bipartición o amitosis, dado por la simplicidad que presenta su material genético. Y una de las características también principales de las células procariontes que son muy exitosas en este sentido. Por eso se multiplican tan rápido, porque como su material genético es mucho más simple, por decirlo de alguna forma, no tiene un núcleo, no tiene que pasar por tantos procesos, se divide muy rápidamente. En cambio, en las células eucariontes, el mecanismo de división celular depende del tipo de célula, así como también del tipo de organismo. Por ejemplo, en el ser humano, en los organismos pluricelulares, o sea, nosotros encontramos dos tipos de división. En las células somáticas, que son todas aquellas células excepto las sexuales, ocurre la mitosis y en las células sexuales ocurre la meiosis, que son estos dos tipos de división o multiplicación celular. En cuanto a la pared celular, esta estructura que delimita a las células, en las células procariontes, con excepción de las bacterias del grupo Mycoplasmas, las demás presentan una pared celular rígida formada por péptidoglucano, que es una materia que debiésemos haber visto ahora en cuarto medio, pero que no sé si la alcancemos a ver. En función de esta estructura, que es del péptidoglucano, se pueden clasificar en aquellas gram positivas y en las gram negativas. Y esto nosotros lo podemos ver en el tipo de tinción que le podemos hacer a esta pared celular. En cuanto a las células eucariontes, se encuentran en las células vegetales, en hongos y en su composición predominan los polisacáridos, como la celulosa y la hemicelulosa, entre otras. Los polisacáridos, recuerden que son los carbohidratos. En cuanto al metabolismo de las células procariontes, presentan una gran diversidad metabólica. Se pueden encontrar en organismos aeróbicos, o sea, que requieren de oxígenos, y anaeróbicos, que no requieren de oxígeno, y aquellos que son facultativos. Las células eucariontes, la presencia de este organelo llamado mitocondria, les permite utilizar el oxígeno ambiental para la degradación total de glucosa y transformarla en energía. Excepcionalmente pueden hacer el mismo proceso de forma anaeróbica, donde claramente la obtención de energía será mucho menor. Y aquí hay dos procesos que se llaman la glucólisis y el ciclo de Krebs. Entonces, vamos a hacer un resumen de toda esta clase, donde tenemos un criterio de comparación entre células procariontes y células eucariontes. En cuanto al criterio es presencia de núcleo, en las células procariontes no encontramos núcleo, en cambio en las células eucariontes sí. En cuanto a las características del ADN, en las células procariontes es circular y no está unido a proteínas histona. En cuanto a las células eucariontes, esta es lineal y está unido a proteínas histonas. En cuanto a los organelos membranosos, las células procariontes no presentan organelos membranosos, sin embargo, encontramos algunas estructuras que cumplen una función específica, y en las células eucariontes sí encontramos los organelos membranosos. En cuanto a los ribosomas, las células procariontes sí presentan ribosomas y las células eucariontes también. Recuerden que los ribosomas, una de las funciones principales es que sintetizan proteínas. En cuanto a la pared celular, encontramos en las células procariontes y también en las células eucariontes solamente en las células vegetales, hongos y algunos protistas. En cuanto a la reproducción, las células procariontes, su reproducción es asexuada por fisión binaria o gemación, y en las células eucariontes también encontramos asexuadas o sexuadas dependiendo del organismo, y cuando son sexuadas encontramos, dependiendo del tipo de célula, la mitosis, y en las células sexuales la meiosis. En cuanto al metabolismo, el metabolismo de
de las células procariontes es diverso, en cuanto a las células eucariontes es más bien aeróbico, o sea, en presencia de oxígeno. Algunos ejemplos de células procariontes tenemos las bacterias, de células eucariontes tenemos los espermatozoides, los hepatocitos, granos de polen, etc. Y para finalizar, tenemos acá. Quizás muchos de ustedes se preguntan, bueno, ¿y los virus qué son? Los virus se van a denominar parásitos celulares por ser incapaces de reproducirse de forma autónoma. O sea, esto quiere decir que van a necesitar de una célula huésped para poder hacerlo. Podríamos decir que los virus, quizás de una forma muy poco científica o bióloga, que están muertos, no muertos en sí, pero quiero como que se entienda la forma. No tienen vida como propia, necesitan de otro para poder reproducirse y poder mantenerse vivos. Existen diversos tipos de virus. El criterio de clasificación más amplio corresponde al tipo de material genético, ya sea ADN o ARN. Los virus no son clasificados como células debido a que no son autosuficientes, se comportan como material inerte fuera de la célula. Y acá, bueno, nosotros tenemos una imagen de dos tipos diferentes de virus que se clasifican dependiendo también de su forma. Estos son los bacteriógrafos, que tienen una estructura como una araña. Y acá ustedes pueden observar este que tiene espículas, que es el virus de la gripe y que también es también muy parecido al virus del coronavirus, que tiene estas espículas que parecen como corona. Una síntesis de la clase. Dijimos que las células es la unidad estructural, funcional, genética y reproductiva del ser humano. Nosotros las podemos dividir en dos grandes grupos, que son las procariontes y eucariontes. Se caracterizan por la ausencia de núcleo en las células procariontes y en las células eucariontes por la presencia de este núcleo. También se pueden clasificar dependiendo de la forma de su ADN en cuanto a las células procariontes, circular, libre en el citoplasma y solamente hay una copia de ellos. En las células eucariontes lineal, está encerrado en el núcleo y hay dos copias de ella. En cuanto al metabolismo, las procariontes son anaeróbicas mayormente y o aeróbicas también, o sea, en ausencia y presencia de oxígeno. Y en cuanto a las células eucariontes, es con presencia de oxígeno estrictamente. En cuanto a la organización del ADN, en las procariontes no se asocia a estas proteínas denominadas histonas. En cambio, en las células eucariontes está asociado a histonas, pasando de cromatina a cromosoma. En cuanto a la división celular, es por fisión binaria y gemación y es mucho más rápida a diferencia de las células eucariontes que tenemos en las células autosómicas, mitosis, y o sexuales, meiosis. En cuanto al tamaño, las procariontes son pequeñas, entre 1 a 10 micrómetros, y en cuanto a las células eucariontes, tenemos de 5 a 100 micrómetros. En cuanto a la presencia de membranas internas, en las células procariontes hay una ausencia de membranas o compartimientos internos. En cambio, en las células eucariontes hay presencia de membranas internas. Y en cuanto al citoesqueleto, las células procariontes hay un citoesqueleto, pero muy simple, con las proteínas que les mencioné anteriormente. Y en cuanto a las células eucariontes, está presente el citoesqueleto y es mucho más complejo. Espero que les haya servido esta clase, es un poco extensa, pero cualquier duda, consulta que tengan la pueden hacer a través de mi WhatsApp o mi correo electrónico. Espero que estén todos muy bien en sus casas, disfrutando de su familia y pudiendo avanzar en lo más que puedan en sus guías. Recuerden, por favor, cualquier consulta o sugerencia que tengan, por favor, estoy abierta a que ustedes me las hagan llegar. Cuídense mucho, nos vemos.